Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Como siempre, grato placer, su hermano y amigo Vicente Estrella, dispuesto para conversar con ustedes, para hablarles de la palabra del Señor. En este día vamos a hablar de un personaje que muchos le conocen. Se trata de un hombre llamado Nicodemo, un fariseo, un hombre que pertenecía a la clase político-religiosa de Israel en los tiempos de Jesús. Y vamos a ver cómo este hombre, a pesar de formar parte de ese engranaje religioso y de ser un maestro de la ley que se conocía, la ley de Dios que se conocía hasta ese tiempo, vamos a ver que para poder salvarse tendría que conocer a Jesús y aceptarle en su vida. Vamos a aprender que no vale tener mucho conocimiento de Biblia, no vale pasar 5 o 10 años en un seminario, en un instituto teológico. Eso no basta para usted salvarse. Para usted salvarse, el Señor tiene que revelarle el misterio de la salvación y usted tiene que procurar encontrarlo. Pero esta historia nos va a ayudar a comprender esto, nos va a ayudar a entender cómo es que se alcanza la salvación, cómo es que usted es un nacido de carne, biológico, ¿verdad? Porque un hombre lo engendra con una mujer, y vamos a ver cómo usted tiene que nacer para entrar al reino de los cielos, al reino espiritual, al reino que nada tiene que ver con esta carne, sino que tiene que ver con la parte espiritual y con la eternidad. Ese amor de Cristo se manifiesta en Juan 3:16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que es un regalo que lo ha dado, es algo que nosotros no lo merecemos, no porque lo pidamos, no es que dame esto, toma aquello, no, es un regalo, es una dádiva de Dios, es una dádiva del Señor. Y mucha gente dice, no, porque todas las religiones, todas van al cielo, todos buscamos el mismo Dios, todo. Pero amado, mire, este tema no es de religión, no es de religiosidad, es de conocer a Cristo. Todos los caminos no llevan a una ciudad. Decían antes, todos los caminos llegan a Roma. ¿Por qué? Porque el imperio, ¿verdad? Finalmente todo el que tenía una vida en aquel tiempo, el imperio romano, procuraba algún día llegar, así como la gente, que todo el mundo quiere una visa para ir a Estados Unidos, porque el imperio es donde está lo que deslumbra, ¿verdad? Lo exótico, hay que ir a ver esas cosas que ha hecho el hombre. Y no sabiendo que se trata de una idolatría, de exaltar, de resaltar la grandeza del hombre, pero nosotros tenemos que exaltar la grandeza de Dios. Esa es la que nosotros tenemos que resaltar. Entonces, lo que le quiero decir con esto de que no todos los caminos te conducen a Dios, y vamos a verlo en el desarrollo de esta clase que vamos a estar viendo. Los invito, como siempre, a que leamos algunos versículos de la Biblia. Están en Juan 3, 1 al 5, 9 al 18 y el versículo 21. Nos vamos a concentrar ahí en esta historia, esta conversación que tiene el Señor Jesús con Nicodemo, este encuentro importantísimo para nosotros poder comprender la vida eterna y a través de quién se llega al Señor. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto?
Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito sea tu nombre, mi buen Jesús. Esta es una historia extraordinaria, mis amados. Vemos que Nicodemo era un fariseo. ¿Qué era un fariseo? Un fariseo era un miembro de una de los dos grupos religiosos que se turnaban el poder en Israel, en Jerusalén, en el templo. Eran los gobernadores religiosos y políticos, si se quiere, cuando no existía el imperio romano sobre ellos, que dirigían el pueblo de Israel. Eran los que le trazaban las líneas, lo que debía ser el pueblo, era lo que le establecían los reglamentos al pueblo, las leyes. Ellas eran los que procuraban que las leyes de Dios se cumplieran, y eran los que eran una especie de partido político religioso. Eso eran los fariseos, y los contrarios a ellos eran los saduceos, que también gobernaron en algún momento. Ellos tenían creencias diferentes en términos espirituales. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, en cambio los saduceos no creían en la resurrección. Entonces esa era una de las principales diferencias que los distinguía. Y este hombre, este gran maestro llamado Nicodemo, era de la secta de los fariseos, que eran los que estaban gobernando en la época de Jesús. Entonces, ellos conocían muy bien toda la ley porque tenían que entrenarse en el conocimiento de la ley para poder transmitírsela al pueblo. Eran gente que tenían poder, tenían influencia, era una posición, ¿verdad? Porque eran los gobernantes, eran como los políticos de esta época, pero en un gobierno teocrático, y que aunque el imperio romano en ese tiempo era el que tenía la hegemonía política, había una parte que se la permitían a ellos en términos de gobernanza. Le permitían una serie de cosas. Ellos tenían el control religioso del pueblo. Los romanos no se metían en ese tema de la religión del pueblo. Ellos les respetaban todas esas cosas, todos esos ritos, pero no le permitían en los juicios que hacían hacer condena de muerte. Por ejemplo, a Jesús, ellos lo juzgaron, ¿verdad? Lo encontraron culpable de que supuestamente merecía la muerte de acuerdo a las leyes judías, porque había blasfemado contra Dios. Esa era la acusación, que era falsa, de toda falsedad. Entonces ellos tienen que entregárselo al imperio romano, al gobernante de turno, a Pilato, para que fuera él que diera la sentencia definitiva de muerte. Si Pilato no firmaba esa sentencia, no podían matarlo. Ahora, ellos cometían exabruptos, ellos hacían lapidación, ellos mataban a la gente a pedrada, pero el Señor no iba a ser muerto a pedrada, porque él tenía que ser víctima tanto de los religiosos judíos como de sus aliados, los políticos del mundo. Entonces, esa es la explicación. Entonces, este hombre, Nicodemo, fariseo, reconocido, él entendió que Jesús tenía algo especial. Él entendió que en Cristo se estaba manifestando Dios. Él entendió eso.
Y él se le acerca, dice, de noche, para decirle, óyeme, yo sé que tú vienes de Dios, porque lo que tú haces nadie lo puede hacer. Entonces, amado, mire, eso es una lección para nosotros como iglesia, como persona, como grupo. Si nosotros no hacemos cosas diferentes, que se vea la gloria de Dios en nosotros, si por la oración nuestra no son liberados los endemoniados, no son sanados los enfermos, entonces no tiene razón de ser. Estamos viviendo una religiosidad. Entonces, ¿qué fue lo que caracterizó a Cristo? Fue una diferencia con los religiosos judíos. Los religiosos judíos tenían un rito, hacían esto, hacían aquello, pero no había poder. Todo era una regla, todo era un rito. Pero cuando Jesucristo vino, rompió con todo eso e hizo que el poder de Dios se manifestara en la gente, liberando, sanando, dice la Biblia, a todos los enfermos que le traían. Entonces la iglesia del Señor ha perdido ese poder. La iglesia de Cristo se ha acomodado de una manera que no cumple con ese requisito de ser diferenciada. Es una más. Entonces, amado, tenemos que profundizar en esto y ver de qué manera rescatamos ese poder que el Señor nos da, ese privilegio que Jesús nos da y que nos prometió, que dice que nosotros oraríamos, pondríamos las manos sobre los enfermos y se sanarían, que echaríamos fuera a los demonios. Entonces, eso hay que rescatarlo, porque si no, vamos a estar siendo iglesia igual que cualquier iglesia, igual que las iglesias que son falsas. Hay religiones, amado, mire, que son falsas. Hay maestros que son falsos. La Biblia lo dice claramente. Vendrían falsos maestros con enseñanzas que son inspiradas por ellos mismos, apartados de la palabra. Estamos llenos de eso, amado. Entre a las redes y mire, entre a esas iglesias gigantes que están dando. Mire cuántas barbaridades están ocurriendo. Entonces, amado, tenemos que reflexionar en esto y tratar de ser como fue Jesús. Nicodemo estaba en esa religión grande del Estado, pero él entendió que le faltaba algo. Él entendió que el mensaje de Jesús era el mensaje verdadero, que él no estaba seguro donde él estaba. Nosotros tenemos que promover la verdad de manera que la gente entienda que usted tiene la verdad, que usted tiene la verdad porque está predicando su palabra de acuerdo a como dice la Escritura. No como se me ocurra a mí o como se le ocurra a alguien, no. Debe ser como dice la Escritura. Entonces, este hombre se sintió impactado por Cristo. Sintió que Cristo tenía un mensaje que era verdadero. Este hombre tenía la verdad y se le acerca de noche. Entonces, él le pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Porque creo que tú vienes del Padre, porque lo que tú haces nadie lo hace. Nadie ha hecho eso nunca en la historia de Israel ni en el mundo. Resucitar muertos, sanar los enfermos con una oración, liberar a los endemoniados. Nadie lo ha hecho. Entonces, yo quiero que tú me digas qué tengo que hacer, le dice Nicodemo. Y Jesús le dice, óyeme, lo único que tienes que hacer es nacer de nuevo. Este hombre queda sorprendido con esta respuesta que le da Jesús. Este hombre dice, oye, pero ¿cómo es eso? ¿Y cómo puede un hombre? Él le responde con otra pregunta. ¿Cómo puede alguien entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo, entrar de nuevo? Esto era increíble, esto no era posible materialmente. Y Jesús, me imagino que se queda pensando y dice, oye, este hombre que es un sabio, es un maestro de la ley, es un conocedor y no entiende esto tan sencillo que yo le estoy hablando de nacer de nuevo. Amado, mire, el que quiere salvarse necesariamente tiene que morir a sus deseos y abrir su corazón para que empiecen a fluir los deseos de Jesús a través de usted. Que empiece a fluir el Espíritu Santo, que es el mismo Cristo, a manifestarse en su vida, a manifestarse,
a hacer algo diferente de lo que usted hacía. Que la gente vea que usted es otra persona. Jesús le reconoce, dice, óyeme, tú eres un maestro de la ley de Israel y no entiendes esto. Te ha pasado toda la vida estudiando y no ha entendido nada. Así hay gente, amado, que se pasa toda la vida estudiando. Por ejemplo, yo tengo amigos sacerdotes que pasan 5 años, han pasado 5 años estudiando la palabra de Dios, amado, pero no han tenido la revelación porque ordenan a los feligreses a hacer cosas contrario a lo que dice la Escritura. Porque si la palabra dice desde Génesis hasta Apocalipsis que no podemos adorar imágenes, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿cómo es posible que usted le enseñe a la gente que a través de María se pueden hacer oraciones, que préndele una vela al San fulano? Amado, eso es increíble que usted se pase todo ese tiempo. Pero aquí está la explicación. Aquí está la explicación, porque Nicodemo era un maestro de la ley estudiado, pero no conocía la revelación, no tenía la revelación porque estaba en una condición de religioso de Estado, de religioso de dirigir gente para manipularlo, para llevarlo a un camino que lo querían llevar, pero no estaban promoviendo la liberación de la gente, no estaban promoviendo el amor, que el amor de Cristo entrara en ellos. Y vamos a decir, no, pero Cristo no estaba, no, pero el amor de Jehová estaba pendiente, estaba escrito ahí, pero no se lo enseñaban. Pero Dios le da chance a todo el mundo, amado. Mire, Dios no deja a nadie sin su chance. Este hombre vino, pero hay que venir a la fuente del agua y decir, Señor, yo quiero beber de esa agua que eres tú. Yo quiero que tú me digas qué es lo que tengo que hacer para ser salvo. Entonces, eso se adquiere cuando usted va a la fuente verdadera, cuando usted entiende que debe diferenciar entre la enseñanza falsa y la enseñanza verdadera. La enseñanza falsa es la que se aleja de las Escrituras. La enseñanza verdadera es la que está en base a las Escrituras, reconociendo que Cristo es el Hijo de Dios y que sobre Él es que descansa todo el poder, que todas las cosas dependen de Él, que nuestra salvación depende de Él. Reconocer que murió en la cruz, reconocer que resucitó al tercer día, reconocer que está a la diestra del Padre, reconocer que envió su Espíritu Santo y está entre nosotros para ayudarnos, para enseñarnos. Eso es lo que tenemos, es el fundamento de la verdad de Cristo, porque Él es la verdad. Cuando usted conoce a Cristo, conoce la verdad. Nicodemo quería conocer la verdad, por eso fue donde Cristo. Y Jesús le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Aquí se presenta un misterio, algo que no fue revelado, ¿verdad? Del agua y del Espíritu. Dice, bueno, será el bautismo del agua que tengo que sumergirme como uno de los sacramentos del Señor. Tengo que ir a que me bauticen, me metan en el agua. Ok, vamos a aceptarlo, es posible. Pero está haciendo una diferencia del agua y del Espíritu. El agua no es un bautismo en el Espíritu, es un reconocimiento de tu condición de pecador. Tú quieres morir al pecado y quieres que la gente lo sepa. Quiere que el pueblo sepa que ya tú formas parte del cuerpo de Cristo, que yo estoy bautizado, ya me bauticé. Quiero que todo el mundo sepa que ya yo no soy del mundo, que soy del cuerpo de Cristo, que pertenezco a la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurre? Que le dice del agua y del Espíritu. Entonces hay como que hay un nacimiento natural y un nacimiento espiritual. El nacimiento natural puede ser que también se refiere, algunos interpretan que puede hablar de ese nacimiento cuando el niño nace del vientre de la madre, que está en agua, ¿verdad? Hay que nacer del agua. Todo proviene del agua, mis amados. Todo lo que hay proviene del agua. Entonces, es muy probable que se refiera a ese también, pero no importa. Vamos a suponer que se refiere a ese nacimiento o que se refiere al del bautismo en el agua.
Las dos, hay un nacimiento natural que eso no se puede cuestionar. Y el otro es voluntario, usted decir yo quiero bautizarme. Pero también está entonces el del Espíritu, el nacimiento del Espíritu, que es el que se produce cuando usted recibe a Cristo, cuando usted decide creerle a Cristo, usted decide creer en el Evangelio, entonces usted nace espiritualmente. Usted se arrepiente de sus pecados y decide entregarle su vida al Señor. Entonces viene un nacimiento del Espíritu. Ahí entra Dios en su vida y empieza a guiarlo. Y usted hace un cambio de conducta. Hace un cambio de conducta. Mucha gente es automático, se produce isofacto inmediatamente. Usted cambia, usted como que se le abre todo el telón, se le quita toda la venda y usted empieza inmediatamente a dar unos frutos extraordinarios, un cambio de vida y todo el mundo lo percibe. Ahora, ese cambio en otras personas se va produciendo paulatinamente. Se va regenerando, se va cambiando, va moldeándose hasta llegar a la estatura de Cristo, que es el objetivo de cada cristiano, ser como Cristo. Entonces, Jesucristo nos justifica cuando le aceptamos, nos declara inocente a pesar de que somos culpables. Inmediatamente ese pecado desaparece de su vida. Todos sus pecados desaparecen, usted es limpiado. Entonces usted se empieza a regenerar, a cambiar y luego va a santificarse. Va a experimentar una vida en gozo, apartado para Dios. Cuando vengan los problemas, el Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad, lo va a mantener en una actitud positiva y confiada en el Señor. Entonces, Nicodemo está recibiendo esta información poderosa, está recibiendo información fuerte, amado, porque lo está desconectando de todo lo que conocía. Es algo nuevo para él, algo diferente de lo que él conocía. Y me encanta un ejemplo que el Señor le pone. Le dice, mira, tú ves el viento, tú mira el viento, tú lo sientes el viento que te toca. Pero tú no sabes de dónde viene ni para dónde va, si va para el sur, si viene del norte. Tú no sabes nada del viento, pero tú lo sientes. Entonces, él le pone eso como ejemplo. No escuchamos soplar el viento. Asimismo es el nacimiento en Cristo, el nacimiento espiritual, que se sale de la lógica humana. Pero es una realidad que ninguno de nosotros podemos negar, porque nosotros hemos visto el cambio en nuestras vidas, hemos visto el cambio en otras personas que han sido impactados por el Señor. Gran parte de la humanidad ha sido impactada por el Señor y ha sido cambiada. Entonces, hay gente que creen que la salvación es por una herencia, no, que la salvación por los judíos, no, amado. La salvación del alma no viene por herencia. La salvación del alma viene por la gracia del Señor, por el amor de Cristo, por el amor de Jehová hacia nosotros, porque nos amó de tal manera que envió a su Hijo, que nos regaló a su Hijo para que ninguno se pierda, para que todos procedan al arrepentimiento. Él nos da vida. Cuando venimos a sus pies, Él nos da vida. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando le permitimos que entre a nuestro corazón, entonces Él nos da vida, Él nos llena de fe, Él nos ayuda a entender que en Él reposa toda la autoridad, que en Él reposa toda la fuerza del universo, que Él es quien mueve todo, mis amados. Los judíos no pudieron entender eso y por eso rechazaron a Jesús. No entendieron que la parte de la manifestación de Dios en Jehová había cumplido un propósito, una era, una dispensación de la ley, de la justicia, pero que ahora comenzaba la dispensación del amor, que ya no nos íbamos a regir por las leyes naturales, humanas, que establecían ojo por ojo y diente por diente, sino que amemos a nuestros enemigos, que perdonemos a los que nos ofenden.
Entonces, ese es el camino de la salvación, mis amados. Jesús, mis amados, es el todo de la humanidad. Es el todo del universo. Sus palabras, mis amados, son la verdad. Él es la verdad. Y nosotros tenemos que creer en esa verdad y obedecer a esa palabra si es que queremos entrar al reino del Señor. No hay otra forma, mis amados. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Él es el único que nos lleva al Padre. Es a través de Él que hacemos peticiones y el Padre las cumple. Es a través de Él que pedimos por los enfermos para que sean sanados y Él los sana. Entonces, nuestra redención está en Cristo. Él es quien nos lleva a la luz. Él es la fuente de vida. Sin Él, nada podemos hacer. Sin Él, en estos tiempos difíciles que se aproximan, tiempos fuertes, tiempos difíciles para los cristianos, mis amados, para el género humano, sin Él, amados, nada podemos hacer. Él es quien puede darnos la fuerza para nosotros poder vencer. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza. Espero que tú hayas tocado los corazones, que hayas, Señor, llevado luz a la mente y el corazón de los que han escuchado tu palabra. Bendice a cada uno de ellos. Si hay alguno triste, llénalo de tu paz y de tu gozo. Si hay alguno enfermo, sánalo por el poder de tu palabra. Y si hay alguno cautivo, Señor, por algún demonio, en este momento, libéralo por el poder de tu palabra, por tu sangre derramada, Señor. Libera a cualquiera que esté siendo presa de algún espíritu inmundo. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén.